Hola, te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos con nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 15. Habíamos alcanzado el versículo 20 y volvemos a leer, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El capítulo 1, el versículo 15, Pablo realmente muestra, ¿no es cierto?, que él alcanzó a esta ciudad que él había querido visitar durante años, y en este versículo 15 él dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta ahí no había llegado hasta ese entonces, pero él dice: estoy pronto a anunciaros el Evangelio, esta buena noticia también a vosotros que estáis en Roma. Satanás le había impedido hasta ese tiempo, como él nos dice, pero nos asegura que vería todavía a Roma. Como hemos dicho en la lección anterior, Pablo es figura del remanente de los judíos en el fin de esta edad. Ellos serían enviados a las naciones a predicar el reino de Dios. Pero el ministerio personal de Pablo es de otro carácter y tiene otro significado. Es por pura gracia, aun como su propia conversión y su mensaje a la incircuncisión. En cuanto a la iglesia primitiva, no había aún promesa de un recogimiento glorioso de entre los gentiles para llegar a ser tal clase privilegiada, es decir, el cuerpo de Cristo durante esta edad. En el Antiguo Testamento podemos ver en figura a esta compañía privilegiada, pero en ninguna parte encontramos dicha en forma clara esta realidad. En Efesios capítulo 3, versículo 9 dice que es un misterio verdaderamente escondido en Dios. Podemos observar varios puntos de diferencia entre el ministerio de Cristo y el de Pablo, porque esto es muy importante que lo veamos. Hay muchos hoy que argumentan que siendo Pablo el que habla, no vale la pena escuchar sus palabras. Por esto no le dan el distinguido lugar que Dios mismo le ha dado. Nosotros a menudo escuchamos así afirmaciones o tal vez actitudes donde se deja de lado las cartas de Pablo. Pero bueno, algunos dicen: yo tomo la palabra de Jesús, como que pueden escoger las palabras de Jesús y dejar de lado las cartas de Pablo. Pero tal vez diciendo también, razonando de esta manera, solamente Pablo es el que dice esto, pero el apóstol es nuestro ministro para el día de hoy, puesto por el Señor, y debemos prestar una especial y particular atención a su mensaje, ya que es un mensaje especial para esta edad. El ministerio de Cristo fue enteramente para Israel. Él nunca salió fuera de los confines de Palestina con su mensaje de amor. De Pablo podríamos decir, para recalcar el contraste, que él nunca entró a Palestina. Si bien él procuró muchas veces llevar el Evangelio a su propio pueblo, pero nunca tuvo éxito. La única vez que él predicó en Jerusalén, vemos en Hechos capítulo 21, fue llevado preso y luego conducido a Roma, la ciudad capital del Imperio de Roma, y nunca más volvió a ver Palestina. Es decir, el Señor usó a los judíos en su ira para transportar a Pablo al lugar y al pueblo al cual él lo llamaba. Y en esto vemos que Dios tiene diferentes maneras de conducirnos al lugar que Él quiere que vayamos. Él es soberano. Él es soberano en todo y mucho más en las vidas de aquellos que Él llama para dirigirlos. En estos lugares de confianza no hay voluntarios, y podemos añadir que no hay lugar para cobardes. Como dice Pablo a Timoteo, no hemos recibido espíritu de cobardía. Pablo fue un vaso elegido,
Y a pesar de que él era judío, sin embargo, no nació en Judea, sino en Asia Menor. Pablo tampoco llegó a ser salvo dentro de los límites de la tierra que tanto amaba. Tampoco fue oficialmente llamado a la obra hasta después de salir de Israel. Esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Otro hecho que vemos es que Pablo fue separado de los 12 apóstoles del reino para cumplir su distinguido ministerio con el pueblo al cual el Señor está llamando hoy. Toda la verdad para esta edad presente se encuentra solamente en sus escritos para poder entrar a su herencia en Cristo. Después que los creyentes han aprendido los secretos que le fueron revelados a él y entran realmente en los lugares celestiales donde Pablo les invita, jamás estarán tentados a descender y tomar un lugar en un nivel más bajo con el pueblo, ya que ese ministerio corresponde al ministerio terrenal de nuestro Señor y sus 12 apóstoles. Esto no significa que negamos, por ejemplo, la sanidad del cuerpo en este tiempo, ni la realidad de los dones del Espíritu Santo. Estos dones fueron dados a la iglesia y se evidenciaron en aquella asamblea de Corinto. Estos dones también figuraban poderosamente en el ministerio de Pablo. En realidad, él escribió de muchos que fueron débiles y enfermizos y de otros que duermen o mueren por causa del castigo del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Así podíamos inferir que la sanidad y la salud del cuerpo pueden ser un índice de la salud del alma. Como Juan también lo indica en 3 Juan, el capítulo 1, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad espiritual es lo más importante. Pero ¿por qué desechar las bendiciones menores cuando es maravillosamente convincente al pecador? No hay nada que convenza más a los hombres de su necesidad de Cristo como la enfermedad y la sanidad de esa enfermedad. A menudo, la enfermedad abre los ojos a la pecaminosidad del hombre y hace un camino para llegar a sus corazones cuando todas las cosas les han fracasado. Las labores propias de Pablo, más abundantemente que todos los otros apóstoles, como él sostenía, fueron credenciales con poderosas señales y maravillas. La iglesia del Señor es así enseñada por el ejemplo de su apóstol y maestro y santo a esperar milagros de sanidad y señales sobrenaturales que acompañan a la predicación del Evangelio. Dios siempre da testimonio a la palabra de su gracia. ¿Y por qué no? Si el pueblo terrenal tenía semejantes señales concedidas a ellos, ¿por qué la compañía celestial no podría ser igualmente investida y privilegiada? No hay necesidad de razonar sobre ello o decir por qué no, porque la palabra es clara en cuanto a este punto. Las señales todavía seguirán a los que creen. Marcos, el capítulo 16, versículos 17 y 18, dice así: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que nosotros podemos estribar en la palabra y realmente creer que hasta el día de hoy Dios sigue obrando poderosamente. Tenemos ante nuestros ojos momentos tan difíciles que se está pasando en el mundo entero y parece que no hay respuesta. Sin embargo, Dios siempre tiene la respuesta a nuestras necesidades. Solamente que confiemos, que tomemos nuestro lugar como iglesia y así podamos realmente creer que Dios
da testimonio a la palabra de su gracia. En el versículo 21 de Romanos capítulo 15 seguimos, dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, dice el verso 22. Ya vemos la actitud de Pablo y la actitud que también nosotros debemos tener. No predicar o edificar sobre fundamento ajeno, sino ver que hay muchas almas que están necesitando, se están perdiendo, y es necesario llegar con este evangelio tan poderoso a esas almas, aún en el día de hoy. Cuando Pablo escribió su carta a Roma, su obra parece estar terminada en las regiones de Grecia y sus alrededores, porque él así escribió en el versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Él deseaba nuevos campos para sus servicios y nuevos mundos para conquistar para su evangelio. Pablo tenía un celo cabal, un interés y fuego tan intensos que aún después de mucho trabajo, él ni siquiera pensó en tomar un descanso ni de jubilarse en su vejez, en ninguna manera. La vejez fue en él justamente madurez, crecimiento completo, perfección, desarrollo y verdadera espiritualidad. Lo más grande en doctrina y profundidad de sus epístolas fueron escritas después de este libro. En realidad, las otras epístolas fueron escritas en la ciudad misma de Roma, a la cual esta epístola fue dirigida. Fueron dirigidas desde la cárcel donde fue recluido a un descanso forzoso. Dice el verso 24: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo deseaba visitar a sus hermanos de allí, y su gran deseo fue satisfecho, pero no en la forma que él había deseado. Versículo 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, es decir, actuar como diácono es la palabra, a los santos. Verso 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y leemos hasta el versículo 28. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo fue a Jerusalén con un ministerio de amor, con una ofrenda de parte de los cristianos gentiles a los judíos pobres de allí. Pero ellos recibieron el dinero y no el mensaje, escogiendo así lo terrenal y no lo celestial. Si Dios no hubiera intervenido en su favor, él habría muerto. Tan terrible fue la ira de su pueblo contra Pablo, que ese pueblo que tanto él amaba, como lo dijo en otras ocasiones. Podríamos decir que fue así una reproducción del Calvario, o podemos decir casi una reproducción del Calvario, el mismo odio manifestado contra la vida misma, es decir, contra Cristo. Pablo entonces fue a Roma por vía de Jerusalén. Los judíos fueron verdaderamente los instrumentos usados para promover los propósitos de Dios hacia los gentiles. Tal vez no en la manera que esperaba Pablo, pero otra vez Dios tiene su manera. Pablo había escrito en Romanos capítulo 11, versículo 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos o sus maneras. Él estaba seguro que llegaría a Roma. El versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia. Y aquí usa la palabra pléroma,
o plenitud, abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El remanente de los judíos juntado en esta edad alcanza el más alto y privilegiado lugar de todos los hijos de los hombres. Es en verdad la plenitud de bendiciones en Cristo, trascendentalmente maravillosa y gloriosa. Los gentiles han llegado a ser la figura prominente en el programa de Dios para esta edad. La preeminencia judía empezaba a desvanecerse. En el Antiguo Testamento vemos constantemente a este pueblo perdiendo oportunidades. Tal es el caso en 1 Samuel capítulo 4, versículos 18 al 22. Y dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Así también, cuando ellos enviaron a Pablo fuera, perdieron su esperanza de una gloria celestial. Ellos rechazaron su última oportunidad para esta edad. Verdaderamente fue Icabod, una gloria que fue traspasada, ya que aún su gloria terrenal les había abandonado por este tiempo presente. Hoy día muchos están dejando fuera de sus iglesias las enseñanzas de Pablo, por lo que Icabod está siendo escrita sobre sus iglesias, perdiendo la esperanza de la gloria celestial más alta. Romanos capítulo 15, seguimos versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo tenía la humildad de pedir ayuda en oración, especificando la necesidad. Y sigue diciendo el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo no quería llegar con tristeza a los santos, como él dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Verso 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Realmente, si los romanos seguían toda la instrucción de este evangelio predicado por Pablo en este libro, en esta carta, realmente el Dios de paz iba a estar con ellos. Pablo realmente anhelaba que ellos conozcan a este Dios de paz, ya que en el capítulo 16, versículo 20, le muestra el gran triunfo que podrían tener, como él les dice y les asegura, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así, declarando que realmente ellos podían gozar de verdadero triunfo teniendo a este Dios de paz entre ellos. Pero él les dice, el Dios de paz aplastará en breve, es decir, en corto tiempo. Muchas veces pensamos de que cuesta mucho para que realmente Satanás sea derrotado, pero vemos que lo que más nos importa a nosotros, nos debe importar, es que el Dios de paz esté con nosotros. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, él da también instrucción a los corintios acerca de cómo podían hacer que este Dios de paz y de amor esté con ellos.
Él les dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, hablando de unos hacia otros, siempre buscando la perfección del otro, consolaos, sed de un mismo sentir, es decir, de una misma opinión, y vivid en paz. Y como ya hemos visto, esta misma opinión debe ser según Cristo, siempre mirando a la luz de la palabra. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así entonces, de esta manera tenemos instrucciones precisas para que podamos anhelar, desear, pero también hacer lo que debemos hacer para que este Dios de paz esté con nosotros. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Este evangelio realmente es un evangelio práctico, pero lo debemos aprender mirando también a aquellos hijos crecidos de Dios que están andando en la voluntad de Dios, y de esa manera entonces aprendemos al comienzo y después caminando ya con el Hijo con mayúscula, el Hijo crecido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en todo momento. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Este evangelio es poderoso, ha obrado poderosamente en la vida de Pablo. Por eso él pudo decir de esta manera también, que ellos podían mirar, observar, y de esta manera entonces poder imitar su fe. En Hebreos capítulo 13 también podemos ver otro versículo donde se menciona el Dios de paz. Dice, ¿qué es lo que hizo? Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Note cómo se manifiesta el poder de este Dios de paz, resucitando de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y así también podemos esperar que Él opere poderosamente el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, a través de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros también podemos decir amén. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.